Aquí te está esperando el secretariado. Mira, Pablo, siéntate ahí, el mismo puesto, ¿sabes, Rafael? Tú vas a saltarte la más. Tú vas a saltarte la más. Bueno, buenas tardes. Procedemos a la defensa del trabajo de diploma para la obtención del grado o del título de licenciado en letras de Aracay Carrabero Marino, cuya tutora es la doctora María P. Valdés, y cuyo título es Dante en Borges, testimonio de un diálogo. Tengo aquí un papelito. No. ¿Dónde está? Ustedes me dicen un nombre. No tienes ahí los nombres. Van a ser miembros de este tribunal las compañeras Carmen María Torres y Pablo Argüelles. ¿Sí? Como ponente va a fungir la licenciada Camila Valdés. Como presidente voy a actuar yo, Rafael Rodríguez. Y el acto de organizarse de la siguiente manera, para aquellos que no están familiarizados con el mismo. Primero se le da la palabra a la estudiante, que tiene unos entre 15 y 20 minutos de exposición. Inmediatamente le damos la palabra a la ponente principal y ella debe responder a preguntas de la comunidad. Seguidamente intervienen los miembros del tribunal para hacer preguntas, comentarios, observaciones al respecto, y los participantes también tienen la posibilidad de intervenir después. Y por último se le da la palabra a la tutora. Luego el tribunal procede a deliberar en ausencia de ustedes y los invitados, y finalmente se da la calificación. Entonces, sin más, le podemos dar la palabra a Aracay Carrabero para que haga la exposición. Buenas tardes. Tema de investigación Dante en Borges, testimonio de un diálogo. Procedemos a Dante Alighieri y José Luis Borges, dos autores que en este medio no requieren la mínima presentación, son los escritores a quienes se dedica el espacio que reclaman estos últimos deberes de estudiantes. No sin sobrecogimiento se asume la faena de agregar, siquiera sea para el ejercicio final de los estudios universitarios, una letra más a las incesantes páginas que seguirán suscitando ambos poetas. No sin sobrecogimiento, sí, pero con la certeza del regocijo y la plenitud con que siempre nos premia la lectura de sus textos. Bajo estas rúbricas emprendemos, pues, nuestras instalaciones, nuestro viaje por una lámina pintada hace muchos siglos, en la que Dante Alighieri
páginas, la presencia dantesca en la obra ensayística de Jorge Luis Borges. Restringimos el análisis a los textos de corte referencial porque, conforme a los resultados que nos ha deparado la búsqueda, las referencias a la obra del Florentino en la narrativa de Borges han sido ampliamente trabajadas. Entre los primeros estudios se encuentra el de Roberto Paoli, Borges, Percorsi di Significato, de 1977. Hay, asimismo, varios textos disponibles en Internet que hemos registrado en la bibliografía, cuya atención se dirige a las evocaciones de la comedia en algunos relatos, como el Alex, pero que muestran acercamientos parciales a la obra del argentino. En nuestro contexto no hemos encontrado detenimientos semejantes. En cuanto a la presencia de Dante en la poesía del autor suramericano, es atendible el texto, un poema de Borges, el poema conjetural de Emilio Carrilla. Otros trabajos, como El sueño dantesco de Borges, Influencia de la Divina Comedia en otro poema de los Dones, de la mexicana Paola Zamudio, se detienen solo en poemas aislados y no permiten observar holísticamente la funcionalidad de las recurrencias de las evocaciones dantescas en la poesía del argentino. Por ser este un terreno poco explorado, tenemos el proyecto de continuar la investigación con el análisis de la asunción de la obra dantesca en la poesía borgiana. Según lo que nuestra búsqueda nos ha permitido conocer, los acercamientos por otros autores a los escritos de índole referencial en los que Borges evoca a Dante resultan comentarios de algún texto en particular. En nuestro ámbito, tal es el caso, por ejemplo, de Ugolino el caníbal de Beatriz Maggi, en el que el autor analiza el canto 33 del infierno y establece un contrapunteo con el ensayo borgiano El falso problema de Ugolino. En Beatriz Beata, Francesca condenada, reflexiones sobre una previsible, mas siempre perturbadora ecuación dantesca, Mayerín Bello retoma uno de los textos de Borges dedicados a la comedia, El encuentro con Beatriz. En esta misma dirección, en la de analizar un aspecto muy puntual que vincula a los dos poetas, o el examen borgiano sobre un pasaje de la comedia, accedimos a Dante, Borges y el libro, y Borges en El laberinto de Dante, del catedrático Angelo Viaggio. De los acercamientos a una zona mayor de los textos referenciales de Borges dedicados a la comedia, encontramos el de Lore Terracini, un lector de sección. Borges lee a Dante en El Código del Silencio de 1986, que se detiene en algunas de las estrategias que emplea el argentino en nuevos ensayos dantescos. El resto de los acercamientos encontrados sobre el tema que nos ocupa se encarga de señalar llamadas circunstanciales a la comedia. Dado que las evocaciones borgianas a Dante han sido detenidamente analizadas en la narrativa y que en la ensayística han tenido exámenes profundos pero solo en algunas zonas, se consideró pertinente desarrollar el tema la presencia dantesca en la obra ensayística de Jorge Luis Borges, tema que no ha sido sostenidamente explorado por autores cubanos. A la falta de un examen sistémico, se suma la contribución que pueden realizar estos estudios a la revelación de los procedimientos literarios y a las concepciones del argentino, así como a la comprensión de la magnitud de los proyectos culturales borgianos. Por otra parte, lo atractivo que resulta abordar la obra de estos autores siempre será motivo de peso para que se les continúe evocando. El diálogo que se estrecha entre Dante Alighieri y Jorge Luis Borges es, sin lugar a dudas, un momento para la complacencia estética y reclama que se le investigue. En consecuencia, se plantearon los siguientes objetivos: identificar las referencias a la obra del autor florentino en los textos de Jorge Luis Borges, analizar la funcionalidad de la presencia dantesca en los textos de índole referencial del autor argentino y explicar la relación establecida entre los principales núcleos de interés borgianos de la Divina Comedia y las concepciones poéticas del autor suramericano. En cuanto a la base metodológica que requieren estos ejercicios investigativos, ha de decirse que el nuestro entra en el área de lo que podríamos llamar estudios intertextuales, o, siguiendo las categorías de Jenner en palimpsestos, la literatura la segunda potencia, más específicamente la transtextualidad. Transtextualidad porque las evocaciones a la comedia en los escritos borgianos de naturaleza referencial se dan a modo de intertextos, paratextos y metatextos. Nuestra investigación, decíamos, se inserta de manera general en esta área. No obstante, como se podrá observar en el cuerpo de la tesis, salvo en momentos muy puntuales en los que nos es pertinente servirnos de estos términos, procuramos sostener el diálogo entre Borges y Dante a partir de lo que suscita cada evocación dantesca en el texto borgiano. La modelación del discurso, entonces, se atiene más al análisis de la alusión, la cita, el comentario, en función de una coherencia con la obra del argentino, que la aplicación de los esquemas estatuidos por la teoría, es decir, nos atenemos generalmente a un análisis en el que sea el texto el que indique las recurrencias, los requisitos que propician el detenimiento, y no a la búsqueda
el movimiento contrario, en el que los esquemas metodológicos sean los que marquen lo que debe hallarse. Enrumbadas así estas indagaciones, no consideramos necesario definir los términos transtextualidad, intertexto, paratexto, metatexto, puesto que apelamos a ellos eventualmente y, por demás, son categorías de amplio dominio. Para establecer el corpus, nos centramos en los textos de los que Borges es único autor, aun cuando hayamos consultado para ganar una visión coherente y global de la obra escrituraria de Borges, las obras escritas en colaboración. 3 textos nos resultan nucleares por estar dedicados íntegramente al poema de Dante. Ellos son la conferencia recogida luego en 7 noches, titulada La Divina Comedia, 9 ensayos dantescos de 1982, y la entrevista realizada por el periodista argentino Roberto Alifano a Jorge Luis Borges, publicada en 2007 con el título Borges y la Divina Comedia. Las referencias aisladas que sirven al argentino para ejemplificar comentarios suyos o para establecer comparaciones fugaces con otras obras literarias y que aparecen en sus libros desde el segundo lustro de la década de los años 20 se han citado durante el análisis. La elaboración de un corpus absoluto sobre cada uno de los comentarios que pudo realizar el poeta suramericano sobre la comedia o cualquier otro tema resulta harto difícil, si no imposible. La razón es que aún se siguen compilando textos borgianos aparecidos en revistas y otras publicaciones periódicas que se van descubriendo paulatinamente. Por otro lado, también resultaron múltiples las entrevistas que concedió y es una tarea quimérica pretender aunarlas todas. Tales acertos los obtuvimos, sobre todo, a partir de 2 textos. La edición Ayacucho de 3 libros de relatos borgianos que pone a disposición de los lectores un conjunto exhaustivo de referencias que permiten indagar en todo el quehacer literario del argentino, y el texto Borges, Fervor de Dante, de Francisco Rodríguez Riquete, que trabaja en el establecimiento de un corpus similar al nuestro. La pesquisa que sostuvimos nos permitió constatar cuán vertiginoso resulta tener un conocimiento total de la bibliografía que produjo el argentino. La certeza anterior no mengua el análisis de la presencia de Dante en Borges, porque las referencias dantescas, como se señala en el primer epígrafe del capítulo 1, presentan una circularidad que permite establecer los principales núcleos de interés de Borges en la comedia y distinguir cómo establece el diálogo con el libro del Florentino. Hemos trabajado directamente con 2 textos de Dante, con 2 textos de Dante, La Divina Comedia y La Vida Nueva. Esto obedece a que, como el corpus permite observar para Jorge Luis Borges, el mundo dantesco está en estas 2 obras, aunque La Vida Nueva sea tenida en cuenta solo en tanto contribuye a desentrañar la obra mayor del poeta italiano. 3 ediciones de la comedia son citadas en el cuerpo de la tesis. La edición en lengua original, la traducción de Ángel Crespo y la traducción de Luis Martínez de Merlo. Los motivos por los que nos hemos visto precisados de emplear 2 traducciones, además del poema en italiano, son los siguientes. Cuando la traducción de Ángel Crespo, que consigue mantener el endecasílabo y la rima encadenada en los tercetos, nos pareció que oscurecía el sentido que pretendíamos mostrar, y la traducción de Merlo lo expresaba con mayor claridad, apelamos a Merlo o a las 2 versiones. Por otro lado, siempre que consideramos necesario personalizar la expresión en el nivel fonológico, léxico o sintáctico, colocamos después de la versión en español o en una nota a pie de página el fragmento en italiano. De Borges nos fueron en extremo útil la edición de 1999 de los 9 ensayos dantescos, puesto que esta, a diferencia del tomo segundo de las horas completas de 1989, donde se recogen los 9 ensayos, tienen algunos fragmentos que formaron parte del prólogo a la edición de la comedia que publicó Borges en 1949. También nos resultó útil la edición Ayacucho mencionada ya, que tiene de los textos narrativos, pues a través de sus páginas rastreamos otros textos que iluminaron de algún modo nuestras pesquisas. Por último, nos resta esbozar de manera general cómo se ha estructurado el cuerpo de la investigación. 2 son los capítulos que la conforman. El primero procura mostrar cómo se fue estrechando el vínculo entre los 2 poetas que aquí nos ocupan, según fueron apareciendo en la obra del argentino las referencias al universo dantesco. El segundo epígrafe de este capítulo recoge, alrededor de 3 núcleos, las apreciaciones borgianas sobre la comedia y, a su vez, la repercusión de esas observaciones en la propia obra del argentino. El capítulo segundo se dedica íntegramente al estudio de los 9 ensayos dantescos. El primer y tercer epígrafe se centran, respectivamente, en el prólogo a los 9 ensayos y en los textos de este libro, en los que Borges establece una relación tácita con otras dimensiones culturales distantes de la cultura occidental. En el segundo epígrafe
implicaciones en el análisis de dichos pasajes, de los presupuestos que emplea al concebir su obra de ficción. Esbozadas estas premisas, ofrecimos ya las tranzas reveladas por el diálogo entre el Alighieri y el poeta argentino. Vamos a las conclusiones, ya leímos la tesis. Abuelo yo leí un momentito aquí, mientras paso la página leímos, digo. Y bueno, las conclusiones. De acuerdo con los objetivos planteados y con el desarrollo de la investigación, se ha arribado a las siguientes conclusiones. Hasta finales de los años 30, la presencia de Dante Alighieri suele ser esporádica en las páginas de Luis Borges y, con frecuencia, aparece para ilustrar observaciones realizadas a obras literarias de diversos autores. A partir de los años 40, y esto en correspondencia con un mayor acercamiento al texto de Dante, la comedia se inserta de manera más amplia en el discurso borgiano. La búsqueda de la presencia del florentino en la obra de Jorge Luis Borges nos permitió observar, asimismo, que el discurso borgiano sobre la Divina Comedia se modula para establecer valoraciones de otras obras literarias a partir de la comparación de estas con el poema dantesco, para ejemplificar algunas categorías literarias de las que se ocupó Borges en sus ensayos, por ejemplo, las alegorías, metáforas, la concisión, la verosimilitud, la caracterización de personajes, así como otros temas de índole religiosa y filosófica. Algunos versos o pasajes de la comedia sirvieron de motivo para la creación de textos. Con frecuencia, las alusiones al poema de Dante no se refieren a episodios específicos, sino que manifiestan la asunción de símbolos, personajes, concepciones dantescas arraigadas en el universo cultural de la Argentina. Analizados los detenimientos borgianos en lo que él llama ejemplos de delicadezas, ternuras, deleites, puede afirmarse que bajo esas cualidades está unando la eficacia estética de algunos de los recursos que emplea Dante en la composición de la comedia. Es visible en las citas examinadas la preocupación del argentino por poner de relieve los procedimientos con que se conciben las imágenes poéticas. Resalta especialmente el señalamiento de aquellas metáforas que se construyen por medio de la repetición en el plano de la expresión lingüística, como lo es la literación de Catti come corpo morto cade, o la reiteración en el plano del contenido que ofrecen el símil y la metáfora citados por Borges, puesto que, dado el contexto, en la flecha que pierde fuerzas en el aire podemos leer de igual forma la voz que se debilita, así como en el zafiro oriental que observa Borges, no está solo el color del sitio al que ha llegado y el color de la piedra preciosa, sino una sutil evocación del oriente. Como se conoce, Dante, instado por la ley del contrapaso, configura a los personajes de acuerdo al recinto en que deben pagar sus pecados los habitantes infernales o las cornisas del purgatorio en que limpian sus culpas los destinados a este lugar. Así, también en el paraíso los seres aparecen al peregrino en las esferas que le corresponden según las inclinaciones que tuvieron en vida. Tal relación entre pecados e inclinaciones y el lugar que ocupan después de la muerte condiciona visiblemente la configuración de los seres con que el autor puebla el texto, de manera que de cada uno se da a conocer aquellos rasgos más característicos y las acciones a las que estos rasgos los condujeron, siempre en función del sitio en que han sido ubicados. De modo semejante, en Historia Universal de la Infamia, Borges construye los relatos en función de algún rasgo específico que caracteriza al protagonista. El atroz redentor Lázaro Morel y el asesino desinteresado Phil Harrigan, por ejemplo, comienzan con un regodeo en las circunstancias que previsiblemente engendraron el destino de los antihéroes. Una vez salidos a escena, los protagonistas de ambos relatos, los pocos hechos narrados giran en torno a la socarronería, a la astucia inescrupulosa de Lázaro Morel en el primer cuento y a la desmesurada jactancia homicida de Phil en el segundo. Conforme al delineamiento de los personajes y en un evidente contrapaso, los relatos cierran con el término de la vida en un momento en el que se evidencia una vez más la cualidad del personaje en torno a la que se entreteje el texto. Al referirse a la concisión y a las sutilezas de los rasgos psicológicos con que Dante construye sus personajes, Borges celebra al florentino y lo contrapone a algunas de las tendencias narrativas de autores que le fueron contemporáneos. Dice Borges, rezagados discípulos de los rusos, que, por la pretendida plasmación escrupulosa de la realidad en el viejo y en el nuevo continente, construyeron sus textos con fórmulas de la mera verosimilitud, sin invención.
de manera que la connotación conferida a la precisión y eficacia dantescas al configurar los personajes valida no solo el poema del italiano, sino que le permite devaluar la incontinencia verbal de las directrices en boga cuando provocaba páginas de lugares comunes muy al alcance de la mano y exigir para cualquier género la única condición de rigor escriturario. Las incitaciones a la lectura del poema dantesco reclaman el papel activo del que lee e indica la estrategia del Borges lector frente a la comedia. Es decir, Borges convoca una lectura en la que manifiesta su propio itinerario, sus búsquedas y sus confrontaciones frente al texto de Dante. En este sentido, emplea su erudición para allanar el camino a los lectores, para propiciarle el encuentro con un libro que no está habitado solamente por un complejo conjunto de referencias capaces de satisfacer las expectativas de los más avisados especialistas, sino que posee rasgos en los que puede complacerse aún la búsqueda argumental inocente. De manera que con sus observaciones, Borges deslinda los niveles de lectura de la comedia y manifiesta los resquicios por donde puede penetrar los lectores contemporáneos. En 9 ensayos dantescos, Borges juega con el imaginario que nos ha llegado del poeta Dante y los avatares de la vida de Florentino para llevar a conclusiones seductoras, pero en las que un filólogo advertiría alguna dosis de subjetividad. Jorge Luis Borges construye las soluciones al texto con procedimientos hermenéuticos que indagan en la comedia no solo las relaciones de esta con las series literarias, históricas, culturales. Su hermenéutica indaga también en las motivaciones emocionales e inconscientes de Dante. Borges maniobra con el texto, recurre sin recelos a nociones de la vida y el imaginario que nos ha llegado del autor histórico, de los antetextos de la comedia. Manifiesta una reducción vasta sobre el poema dantesco y los textos dedicados por críticos y escoliastas. De la combinación de todos estos aspectos surgen las interpretaciones que quizás un teórico lo tome como la explicación definitiva, pero, sin dudas, sí como una interpelación directa al receptor, un saludable ejercicio del pensamiento y el convite a la lectura desprejuiciada que procure, sobre todo, la búsqueda del placer estético. Los personajes dantescos, conforme a las consideraciones borgianas, son, en efecto, una textura verbal. Estas texturas verbales expresan los conflictos del autor. Los poetas clásicos, Homero, Virgilio, Horacio, Ovidio y Lucano, representan, en palabras de Borges, lo que Dante considera que es el mismo. Ulises náufrago es un oscuro emblema, al decir de Borges, del escritor Dante, que depositó en la última aventura del griego sus íntimos temores ante la empresa de la escritura de la Divina Comedia. Perdónenme. Beatriz, de quien escribe el argentino: yo tengo para mí que Dante edificó la triple arquitectura de su poema para intercalar ese encuentro, el de los últimos cantos del purgatorio. Beatriz, cuyas relaciones con Dante causaron la angustia del poeta, le labraron el destino de escribir la obra e influyeron en la misma configuración del poema. Dice Borges: bien es verdad que la trágica sustancia que encierran algunos versos del paraíso pertenecen menos a la obra del autor, menos a la obra que al autor de la obra, menos a Dante protagonista que a Dante redactor e inventor. Beatriz, la donna Angelicata, está conformada con los anhelos, los sueños, las desventuras del poeta florentino y con el carácter simbólico sagrado que Dante le adjudicó. Los personajes, entonces, según el autor Borges expresa en estos ensayos sobre el autor Dante, son entidades culturales que encierran en sí nociones accidentales, obsesiones, aspectos biográficos del poeta, circunstancias históricas, concepciones filosóficas y teológicas, las infamias, las perversiones y las virtudes que lo situaron en la topografía del poema dantesco y, además, las faulaciones del poeta. Su preocupación por el conocimiento de otras culturas no solo es manifiesta en los textos que dedicó íntegramente a algún tema de la religión, de las literaturas orientales o las germánicas antiguas, sino que en la ficción o en los ensayos se vale de rasgos, de nociones que le permiten equiparar autores occidentales con otros del ámbito oriental. Borges aúna así a los hombres pertenecientes a épocas y espacios diversos
Ese principio de poner en diálogo textos distantes entre sí cobra una singular notoriedad en los 9 ensayos anteriores. Muchísimas gracias, Araceli. Ahora le damos la palabra a la ponente para que ponga su criterio con respecto a la tesis. Podría parecer que esta tesis que hoy nos presenta Araceli Carralero, tras muchas horas de vida dedicadas a ella, doy fe de la antigüedad y atrevimiento de sus propósitos, se quedaría en la constatación textual del número de menciones en una obra compuesta de palabras que se hace de otra que le antecede en el tiempo. Ese ha sido uno de los modos en que evidentemente se ha enfocado tal objeto de estudio en la literatura especializada. Sin embargo, la autora, para satisfacción de todos, sortea los escollos del cristianismo detectivesco y nos entrega una investigación que, entre dos aguas, nos muestra la vitalidad de un diálogo literario ajeno a los años y las lenguas, de efectos fecundos y metamórficos en la obra de aquel que ha sido llamado el centro del canon de la literatura latinoamericana, Jorge Luis Borges. La autora transita en su análisis confeccionando un juego de espejos con el que el propio Borges hubiera simpatizado. A través de una lectura de aquello que Borges lee en la Divina Comedia, Carralero establece una serie de semas, de tópicos, que luego ella descubre cómo funcionan significativamente en la propia obra narrativa de Borges. Este camino no es unidireccional, pues el mismo recorrido, una vez mostrado, puede hacerse teniendo en cuenta que lo que Borges percibe en Dante es aquello que practica en su propia creación artística. De ahí el valor de esta tesis en mostrar la labor crítica como una lectura que engendra creación y como una creación que, a su vez, engendra crítica. Por ello, la autora logra cumplir satisfactoriamente los objetivos que declarara en su introducción. Por último, quiero señalar, como la retórica de estos ejercicios lo requiere, que independientemente de las respuestas a las preguntas que pasaré a formularles en esta ponencia, considero que Araceli Carralero merece, con suficiencia, la máxima calificación. Pregunta 1. En las conclusiones finales de la tesis, usted afirma que, y cito, en los 9 ensayos dantescos, Borges juega con el imaginario que nos ha llegado del poeta Dante y los avatares de la vida del florentino, para arribar a conclusiones seductoras, pero en las que un filólogo advertiría alguna dosis de subjetividad. De la combinación de estos aspectos surgen explicaciones que quizás un teórico no tome como la explicación verdadera. Esta conclusión de Araceli resume 3 momentos anteriores, en el capítulo 2, donde se ha hecho similar afirmación. Sin embargo, en otros momentos de la tesis se menciona la condición particular de la labor crítica de Borges, que no puede desentenderse de su labor de narrador y poeta, y que evidencia que su revisión crítica de Dante pasa por su lectura propia, subjetiva, que es resultado de su condición primera, antes que crítico, lector. ¿Acaso Borges no realiza crítica y ficción, tomando las palabras de título de otro autor argentino, deudor de su poética, Ricardo Piglia? ¿En qué argumentos podría sustentarse entonces tal conclusión? La pregunta 2. Si bien el objetivo de la investigación se circunscribió al análisis de la presencia de Dante en los ensayos de Borges, la autora nos informa que pretende una investigación mayor que comprenda tal relación con el poeta florentino en la poesía del argentino, de la que se notan apuntes ya en las propias notas a pie de página de este trabajo de diploma. Ello indica una comprensión de Jorge Luis Borges como un sistema poético en el que las lecturas críticas debieran transitar de manera vertical y no horizontal y por secciones. Por ello, como segunda pregunta, quisiera formular más bien una petición que es fruto del deleite que la lectura de esta tesis me ha causado. Pediría conocer un poco más de estas conexiones que vinculan la obra toda de Borges alrededor de un centro imantado, la lectura de Dante Alighieri. Adelante.